Hola, hola, ¿cómo están? Gusto de saludarles. Les habla el profesor Julio Alarcón, su profesor de preparación PAES 2023. Bien, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que corresponde al periodo conocido como Organización de la República. El objetivo de esta cápsula es comprender el periodo 1823 a 1830 como una etapa de aprendizaje político y discusión filosófica. A este periodo le llamaron el periodo de ensayos constitucionales o periodo de aprendizaje político. Ahí hay distintas definiciones para hablar respecto de lo que es esta etapa de la historia, pero situándonos en lo que es el temario correspondiente a lo que declara el DEMRE, forma parte del eje historia, mundo, América y Chile, específicamente dice características políticas y culturales de la formación de la República en Chile durante la primera mitad del siglo XIX. Bien, respecto a lo que va a ser esta etapa, en cuanto a lo que podría ser una eventual pregunta de la PAES, la formulación podría ser de una pregunta durante el periodo de organización de la República o durante el periodo de aprendizaje político o de ensayos constitucionales, le pueden llamar de las tres formas. A mí por lo menos cuando me enseñaron este contenido en el colegio le llamaban periodo de anarquía, pero ese contenido ya no se usa. Lo que recomiendo en esta etapa de la historia es que ustedes estudien las características políticas, económicas, sociales, culturales del periodo y que establezcan esta discusión filosófica respecto si acaso fue un aprendizaje político o fue una anarquía, ¿ya? Que es parte de la discusión que han tenido los historiadores en cuanto al periodo y los elementos de continuidad y cambio que son importantes también de establecer en esta etapa. Creo que esos son los ejes que ustedes tienen que saber para poder tener un buen desempeño en preguntas que tienen que ver con esta etapa. ¿Ya? Dice, principales características del periodo. Lo primero que hay que decir es que este es un periodo de inestabilidad política, porque los gobiernos son de corta duración y hay una sucesión desregulada. Si ustedes se fijan, a mí no me interesa que se aprendan este cuadro de memoria, pero lo puse para graficar cómo era o lo que fue la corta duración de quienes ejercieron el poder en esta etapa. Así que, por ejemplo, Ramón Freire fue director supremo 1823 a 1826, renuncia. Quien le sucede, que es Manuel Blanco Encalada, también renuncia, incluso dura un periodo bastante corto de julio a septiembre. Agustina Izaguirre se termina su interinato y Francisco Antonio Pinto va a terminar el ejercicio de su cargo con una guerra civil. Por eso que algunos historiadores decían que este es un periodo de anarquía, porque finalmente quienes se hacen cargo de la administración del Estado duran muy poco tiempo. Y una cosa súper importante, las élites son las que se hacen cargo de administrar el poder en esta época. Si hay una pregunta que diga que los sectores populares asumieron el poder o la conducción del Estado, eso no está correcto. ¿Ya? Después, vamos a tener el legalismo constitucional. En esta etapa, una de las características que se heredan o que se traen desde afuera tiene que ver con la confianza en el poder de la ley. De hecho, esta es una tendencia que viene en Europa y en Estados Unidos de establecer reglamentos constitucionales, pero hay una cosa importante. Muchas de estas constituciones en esta época fracasan porque no son acordes a la realidad del país. De ahí vamos a ver algunos ejemplos, pero en esta etapa se pusieron en práctica diversos ensayos constitucionales que finalmente no se van a aplicar de manera definitiva. Así que había una excesiva confianza en cuanto a lo que va a ser el poder de la ley. Las leyes tienen que estar adaptadas a la característica o a lo que es el pueblo, y no el pueblo de por sí adaptarse a lo que son las leyes. Y eso es un elemento de por qué estos reglamentos constitucionales fracasan. Por otro lado, vamos a tener una rivalidad entre Santiago y las provincias. En los orígenes de la República va a haber una pugna, va a haber una disputa de poder entre Santiago y las provincias, finalmente porque estas provincias
buscaban mayores grados de autonomía política y económica. Y Santiago quería mantener su dominio, su hegemonía que había estado presente desde el periodo colonial. Vamos a tener una etapa de inestabilidad económica. A pesar de eso, aquí hay algunos elementos de cambio que podríamos visualizar, que los vamos a estudiar más adelante, pero que tienen que ver ya con la llegada de comerciantes desde el extranjero en función de lo que va a ser la apertura económica. No obstante, Chile va a tener un periodo de inestabilidad, va a haber una inestabilidad económica, porque va a haber una destrucción de los campos como consecuencia de las guerras de independencia y además hay una deuda externa. Es un préstamo que se pide a los ingleses para financiar las guerras de independencia. Y finalmente, los orígenes republicanos van a estar marcados por esta deuda que se mantiene y que hay que pagar. Así que vamos a tener no solamente un periodo de inestabilidad política por la falta de experiencia política, sino que hay inestabilidad económica, pero empieza un proceso de apertura lentamente hacia los mercados internacionales. Bien, otro punto importante. Cualquier formulación de pregunta o cualquier distractor que diga que a comienzos del siglo XIX surgieron los primeros partidos políticos, eso no está correcto. Usted descarte cualquier alternativa que diga que los partidos políticos surgieron en esta época. Lo que nosotros vamos a tener, y se los van a plantear de esta forma, son grupos, facciones o tendencias, pero no partidos políticos propiamente tal. Los partidos políticos tienen una orgánica, tienen una estructura, tienen un pensamiento que está declarado, pero aquí lo que nosotros vamos a tener son grupos de opinión o grupos de personas que piensan relativamente similar, pero no partidos políticos. Y entre esas tendencias vamos a tener una tendencia conservadora y una tendencia liberal, compuesta por pelucones, higienistas y estanqueros que quieren una autoridad fuerte, versus los liberales, compuestos por pipiólogos y federalistas, que en este caso, eh, por ejemplo, quieren disminuir las facultades presidenciales, quitarle poder al presidente, quieren mayores libertades individuales. Esa es como la tendencia o las dos tendencias que finalmente se van a ver enfrentadas en la Guerra Civil de 1829. Por otro lado, en esta época vamos a tener diversos ensayos constitucionales de corta duración, incluyendo las leyes federales de 1826, y nosotros dijimos que uno de los elementos que hacen que estas constituciones fracasen tienen que ver con que no están adaptadas a la realidad del pueblo. Y la constitución moralista de 1823 va a incluso buscar regular la vida privada de los ciudadanos o la vida privada de las personas. Y eso está totalmente fuera de contexto, fuera de realidad. O sea, lo que se busca es crear un ciudadano virtuoso y una ciudadanía ejemplar. Eso es impracticable. Las leyes federales van a replicar lo que es el modelo político estadounidense y ojo que en el modelo del DEMRE aparece la pregunta 19, si mal no recuerdo, en directa relación con lo que es las leyes federales. Inspiradas en el modelo de Estados Unidos, proponen una descentralización administrativa y lo que busca es la autonomía política y económica de las provincias, replicando el modelo estadounidense. De hecho, estas constituciones que se aplican en cierta forma son inspiradas en modelos foráneos. Y la constitución de 1828, que es de tendencia liberal, y aquí lo que buscan son mayores libertades individuales y la reducción del poder del presidente de la República. Así que esos son los ensayos que vamos a tener en esta etapa de la historia. Y un último punto importante tiene que ver con los elementos de continuidad y cambio. En la PAES, ustedes se van a encontrar con preguntas que tengan que ver con continuidad y cambio. En esta etapa vamos a tener algunos elementos de continuidad respecto a lo que va a ser la herencia colonial. De hecho, la ciudad, por ejemplo, va a seguir presentando un aspecto eh, propio del periodo colonial, sobre todo en la parte, las zonas más céntricas de las ciudades. Eh, Vamos a tener una dependencia económica del mercado internacional, y eso es algo que se mantiene hasta el presente. Y en esta época, si bien hay un periodo de inestabilidad económica, vamos a tener la,
la apertura comercial que paulatinamente va a ir situando a Chile en los mercados internacionales. Se mantiene la estructura social en las haciendas, la institución del inquilinaje y el peonaje que se mantienen hasta 1965 aproximadamente, que es cuando se establece la reforma agraria de Eduardo Frei Montalva. Y en cuanto a los elementos de cambio, se terminan las instituciones del gobierno colonial y van a surgir nuevas instituciones, incluyendo los primeros ministerios. Se acaba el monopolio comercial y Chile se va a empezar a insertar lentamente en las lógicas del capitalismo internacional. Y eso provoca, durante el siglo XIX, en décadas posteriores, que haya un proceso paulatino de cambio respecto a lo que va a ser la cultura de la población. Entonces, se van a empezar a incorporar elementos que principalmente vienen de Europa y se deja de lado esta usanza al estilo colonial español y Francia se va a empezar a convertir en el referente y en el modelo a seguir en décadas posteriores, ¿no? Así que eso es un elemento a considerar. Y entre las élites van a surgir tendencias políticas. Los primeros partidos políticos son de mediados del siglo XIX. 1849, por ahí va a surgir el primer partido político. Pero nosotros vamos a tener tendencias, no partidos. ¿Bien? Eso pues, estimadas y estimados estudiantes, esos son los elementos más importantes respecto de lo que va a ser la etapa. Así que espero que nos veamos en una nueva oportunidad y comenta, suscríbete y comparte este video o esta cápsula que va a ser de mucha ayuda para lo que va a ser la PAES. Eso, un abrazo, cuídense mucho, nos vemos en una próxima oportunidad.